The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy bien, muy buenos días a todos. Les saluda Elisa Vélez. Soy asistente de proyectos de la Fundación Gabo y me alegra ver tantas personas conectadas a la charla Periodismo Medio Ambiente, cómo contar la historia humana. Esta es solo una de las actividades que tenemos programadas en el Festival Gabo en Casa,
una iniciativa que procura llevar el espíritu de la Fundación Gabo hasta sus hogares. Y el Festival Gabo es un proyecto que se hace gracias a la alianza público-privada con la Alcaldía de Medellín, los grupos Sura, Bancolombia y sus filiales en América Latina. Agradezco mucho a Consuelo y a Eduardo por acompañarnos en esta ocasión y me permito leer un poco de lo que ha sido su carrera profesional. Consuelo Diegues es finalista del Premio Gabo en la categoría de texto 2017, es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, ha sido reportera de economía en la sucursal de los periódicos Globo y Jornal de Brasil en Brasilia, fue subdirectora de economía del Jornal de Brasil en Río de Janeiro y editora de política de Globo. Se desempeñó como jefe de redacción de TV Globo, editora asistente de la revista B, de la revista ISAM. Es reportera de la revista Piaggio, donde escribe reportajes investigativos y perfiles de personajes de la vida política y económica de Brasil y Latinoamérica. Por su parte, Eduardo Suárez es director de comunicación del Instituto Reuters para el estudio de periodismo de la Universidad de Oxford. Eduardo fue corresponsal de El Mundo en Londres, Nueva York y Bruselas y ha trabajado como reportero político para Univisión. En 2014 ganó el Premio Gabo al mejor texto del año por el rastro de Exxon Valdez. Es uno de los fundadores de El Español y de Politivox y escribe a menudo para El País, Letras Libres y Nieman Report. En 2019 dedicó sus meses como Journalist Fellow en el Instituto Reuters al estudio de la suscripción digital en medios europeos. Eduardo y Consuelo conversarán en esta charla sobre los trabajos con los que fueron ganador y finalista del Premio Gabo y posteriormente nos contarán sus reflexiones sobre la cobertura del medio ambiente en tiempos de pandemia. Entonces la dinámica es la siguiente. Durante 40 minutos ellos van a estar conversando y al final todos los asistentes podrán enviar sus preguntas en una pestañita que está allí en la pantalla que se llama Questions o Preguntas y que yo al final estaré leyendo. Bueno, sin más, pues darle las gracias a todos, recordarles que esta charla se está transmitiendo también por la página de la Fundación Gabo en Facebook y estaremos tuiteando en Fundación Gabo y Festival Gabo. ¿Qué les parece a Consuelo y a Eduardo conversando un poco sobre los trabajos con que fueron finalistas de Premio Gabo? Muy bien, muchas gracias Elisa por esa presentación y que estoy encantado de estar al menos así a distancia con Consuelo. Los dos hemos compartido unos meses ahora en Oxford porque bueno, los dos hemos sido Journalist Fellows ahí en el Instituto Reuters, ¿verdad, Consuelo? Y bueno, es un placer verte, aunque sea ahí en la distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, para mí también, Eduardo. Estoy muy contenta de verte porque pasamos un tiempo muy importante juntos, discutiendo periodismo alrededor del mundo. Hay mucho que discutir ahora, la verdad. Está cambiando a una velocidad muy grande, hay muchos problemas en muchos medios, efectivamente, pero a la vez hay muy buen periodismo sobre un tema vital, ¿no? De vida o muerte para mucha gente ahora mismo, como este de la pandemia. Bueno, yo tengo muchas ganas, si quieres, que empieces a contarnos un poco sobre tu texto. Yo lo estaba revisando hoy y la verdad es que es un texto maravilloso, con algunos puntos de conexión con la historia que yo presenté también al Premio Gabo, porque también es una tragedia, un desastre medioambiental. Pero bueno, yo creo que quizá lo más útil para la gente que nos está viendo es que nos cuentes más o menos un poco exactamente de qué trata y un poco cómo empezaste, cómo se te ocurrió hacerlo y también cómo lo llevaste a cabo, un poco la carpintería de ese reporteo. Sí, perfecto. Y después podemos hacer la conexión, lo que pasó con uno y con otro, ¿no? Sí, la historia en Brasil se pasó en 2015, cuando un embalse de minero de hierro se rompió en la región de Mariana, en el estado de Minas Gerais, en el centro de Brasil. Este embalse era tan gigantesco que se espalló el minero de hierro por 650 kilómetros hasta llegar al mar.
es una destrucción por todo donde le pasó. Este minero, él entró en el río, que es uno de los ríos más importantes en Brasil, que es el río Dulce, o Río Doce en Brasil, y destruyó toda la fauna, todos los peces, toda la región. Desde 9 personas murieron en el primer momento de la rompimiento del embalse, pero la vida de millones fue afectada por esto hasta hoy, porque no se puede más utilizar el río. Imagina, estos kilómetros de río están contaminados hasta hoy. Eso es una locura. Entonces, la historia se pasó en noviembre de 2015, y mi revista decidió hacer un gran reportaje sobre esto. 3 meses después fuimos a la región para recontar la historia a través de la mirada de las personas que participaron, que vieron aquí lo que pasó. Entonces, cada una contó en exacto momento lo que estaban haciendo cuando se rompió el embalse, y a partir de ahí empezaron a decir primero los primeros afectados, y después en las otras ciudades, porque fueron muchas ciudades afectadas, salir para el mar. Entonces cada uno hablaba sobre su experiencia. Entonces recontamos toda la historia como para que el lector pudiera entender lo que pasa, como si estuviera viendo una película. Ahora a las 8 de la mañana o las 3 de la tarde, en el momento que rompió, que estaba haciendo las personas los primeros que estaban abajo del embalse. Entonces empiezan a contar. Es la tragedia. Las personas intentando huir de la vila, sí, porque toda aquella montaña de hierro va por encima de ellas, y la ciudad desapareció en media hora, no había más nada. Y es increíble que solamente en este primer momento 19 personas habían morido, porque era para ver una tragedia. Si esto hubiera pasado, por ejemplo, a la noche, cuando las personas estaban en casa o durmiendo, los 400, 600 moradores de la vila habrían todos morido, pero consiguieron escapar. Entonces, ellos contan esto, y a partir de ahí, lo que va pasando, cuando la lama va invadiendo las otras ciudades, él llega al río, entonces no hay personas esperando en las otras ciudades la llegada de esta lama de hierro, destruyendo los peces, intentando sobrevivir, los bichos a la margen del río, todos muriendo y todo se destruyendo y se consumiendo. Es tan terrible, porque a partir de determinado momento, él sabe, no hay nada que hacer, no hay la compañía no tenía ningún plan de emergencia para evitar que la lama se espallase por el río. Entonces no había salida, solamente esperar que aquello pasaba. Una incompetencia absoluta de las autoridades, de la compañía, de los gobiernos, porque nadie sabía lo que hacer. Entonces solo se veía aquello destruyendo hasta llegar al mar. Y cuando llega al mar, se destruye una área de 40 kilómetros cuadrados, se destruye toda la naturaleza en el mar. Es terrible. ¿Cuánto tardó en llegar a cubrir esos 600 y pico kilómetros de los que hablas, pues ese mineral de hierro? Fueron 15 días hasta llegar al mar. El problema es que inicialmente la compañía, ese embalse tenía muchos problemas, y como se dice, es la crónica de una muerte anunciada, era eso, porque había muchos problemas, añadiduras, y los administradores de la compañía sabían que eso podría pasar, pero era un momento en que el precio del minero de hierro estaba muy alto. Entonces, en las reuniones de la compañía, del consejo de la compañía, discutían, bueno, lo que es mejor es que se rompa
nos quedamos 1 o 2 años sin hacer nada, o aprovechamos el precio del hierro, que ahora está muy alto, y continuamos a poner residuos de minerio en este embalse. Y decidieron para continuar a poner. Llega un momento que el embalse no puede soportar y se rompe. Es una cosa muy absurda, porque yo no tenía la menor idea que esto existía, este tipo de embalse, que es construirlo con el propio residuo. Se va poniendo un residuo por encima del otro. No hay nada. Pero no hay nada, no hay un muro, no hay nada que lo supere. Entonces necesita estar completamente seco, pero estaba mojado. Y cuando está mojado, se despliega. Fue eso que pasó, como si fuera un café en la media chícara, entra una agua y aquel polvo se despluma, ¿no? Se va. Y fue eso que pasó, una montaña de minerio, de hierro, se fue por la naturaleza. Y él sabía que eso podía pasar. Y la gente que vivía en esos lugares esperaban que esto fuera a ocurrir. ¿Era algo de lo que tenían miedo antes de que pasara? Tenía un poco, pero la compañía decía, no hay ningún peligro, es muy seguro. Y ellos decían, porque la legislación en Brasil sobre minero es muy flaca, porque cabe a la compañía, es de responsabilidad de la compañía hacer la fiscalización. Porque para más de 400 embalses como este, en Minas Gerais, que es un estado minerador, ¿no? Hay solo 3 fiscales. Okay. ¿Cómo van a hacer eso? Entonces la compañía hace lo que quiera. Y fue lo que dijeron, no está seguro. Pero no estaba, claro. Entonces cuando se rompió, no había siquiera una sirena para avisar a los moradores que algo errado estaba pasando. Y una moradora de la vila que estaba trabajando en una compañía que trabajaba para esta gran empresa, que es Samarco, que pertenece a Brasileña Vale y a Anglo American BHP Billington. Entonces, esta chica oyó en la radio de uno de los coches de la compañía, hubo algo terrible, el embalse se rompió. Entonces, ella sacó de su motocicleta, y se fue a la vila cocinando, oían todos, ¿sí? Porque el embalse se rompió. Imagínate a las personas corriendo y viendo la lama vir sobre ellos. Había una historia de una profesora que es terrible, porque él está en la escuela y su marido llega y saca a las crianzas de los niños de acá y saca a los niños, y en un momento cuando todos están fuera de la escuela se acuerda de que en el final de la escuela había un pequeño grupo de niños chicos que no fueron avisados. Entonces se corre hasta allá y dije, vamos, oigan, porque se rompió el embalse, y los niños se quedan tan apavorados que no se mueven. Y ella pierde la voz y no consigue hablar con ellos. En un momento de desespero, ella dice, oye, si no vamos a morir todos. Entonces, es un momento que es muy dramático. Entonces, el reportaje es reconstruir eso. Los momentos tétricos, terribles que todas esas personas pasaron, los traumas, los dolores, el horror, hasta ahora, porque sufren esto. Porque, por ejemplo, en la ciudad, la mayor ciudad de esta región, Gobernador Valadares, que son 400.000 moradores, se fueron a ver la llegada de la lama. El momento que la lama entró en el río es fundamental para esta ciudad, es para todo, para la pesca, para el hacer, para agua, para todo. Entonces, cuando llega la lama, los peces empiezan a morir y en pocas horas tienen que cerrar la entrada de agua del río. Entonces empieza una crisis humana porque no hay agua en la ciudad. Imagina, las personas no tenían que beber. Y la compañía se rehusaba a enviar agua
para las personas beber. Y no había una organización, ni de qué compañía, ni de gobierno, ni de nada. Entonces, ese es más terrible. Cuando llega al mar, es lo mismo. Tuvieran tiempo para salvar las tortugas, porque esta parte donde era un santuario de tortugas, y tuvieran tiempo. Pero ahora lo que va a pasar, las tortugas no volverán jamás. Claro, ese es el problema muchas veces en estas catástrofes medioambientales, ¿no? Que dura el impacto décadas después. Y yo no sé esa gente, ¿no? Con la que tú hablaste, si sigues en contacto con ellos o si sabes si han vuelto a sus casas, si están, digamos, desplazados durante mucho tiempo. ¿Qué pasó con ellos? Sí. En esa ciudad, en ese pequeño lugar que se llama Bento Rodríguez, estos tuvieron que cambiar para la ciudad más próxima, que es Mariana, una ciudad mayor, más grande, porque la ciudad de ellos fue completamente destruida, no sobró nada, es una cosa como una Pompeya. Cuando tú miras la ciudad y las fotos, las fotografías, es como una Pompeya moderna, solo el lama sobre aquello. Pero muchos viven en esa ciudad, pero no es su ciudad. Están esperando hasta hoy que se construya una nueva ciudad para ellos, cerca de aquella, pero son historias de vida. Hay una persona que me dice, no importa lo que la compañía me dé, la compañía cambió para siempre el rumbo de mi vida. Yo quería vivir allá con mi familia, era aquella vida que yo quería. Ahora estoy viviendo en una ciudad que no es mía. Viven del alquiler, la compañía los paga algo, pero hay muchos casos de depresión, de tristeza, de sentimiento de no pertenecimiento, y como por ese desastre la compañía continúa cerrada, porque no hicieron nada para recuperar todo, es un riesgo hasta ahora. Ellos ahora son acusados por los moradores de la ciudad que dependían de la receta de la compañía, porque había trabajos. Los acusan de ser responsables por la situación económica de la ciudad, que está en una situación de pobreza. Entonces, todo está así, cambió toda la vida. A la compañía dice que está haciendo algo, que está recuperando, pero es muy lento, los investimentos son muy pocos. Entonces... Y el Estado tampoco entiendo que el Estado no les está obligando, no les ha... no ha sido dura, ¿no? Con esa compañía a la hora de elegir. Nadie fue preso se dice, nadie fue al cárcel, nada fue juzgado, ninguno director, ninguno fue acusado de responsabilidad por ese desastre, nadie, hasta hoy. Yo creo que esta situación de la compañía, de la irresponsabilidad, de lo despreparo, en situaciones tan dramáticas como esta que vimos, porque fue una sorpresa para todos nosotros, inclusive para la prensa, los periodistas no sabían que eso existía, cómo era que se pasaba. Lo creo que es parecido con lo que pasó en el desastre de Valdez, Exxon Valdez, en tu situación, porque estaba leyendo tu artículo, es muy dramático también. Empieza con la responsabilidad, ¿no? del capitán del navío. La verdad es que, o sea, estaba escuchándote los detalles, ¿no? De tu historia y es muy parecida. Hay muchas cosas muy parecidas, ¿no? Evidentemente son países distintos, son circunstancias distintas, son lugares distintos y también el tipo de desastre ecológico es muy diferente, pero hay muchos puntos en común. Y efectivamente hay una empresa, en el caso de Alaska era BP, el caso de Brasil es distinto, pero bueno, en el caso de Alaska también había habido muchas advertencias, ¿no? De que algo así podía pasar. Evidentemente es una historia que está mucho más en el pasado, ocurrió en marzo de 1989 y el motivo por el que yo me decidí a cubrirla, bueno, en realidad fue un encargo, vaya, de uno de mis jefes, ¿no? Del director adjunto del Mundo. Yo trabajaba para el Mundo en ese momento, vieron que iba a ser el aniversario, el 25 aniversario de esta tragedia, que es una tragedia que en España al menos marcó a toda una generación, porque bueno, pues las imágenes aquellas del petróleo crearon una conciencia ecológica en muchos países, quizá también en Brasil, en España desde luego, ¿no? Todo el mundo recordaba lo que había pasado.
Y bueno, la idea era un poco ver qué había quedado de aquello, ¿no? Qué impacto había dejado, qué consecuencias había en esa región. Realmente el principal problema, por lo que tú contabas en tu caso, hombre, no es que estuviera localizado, pero sí que tenías ese río, ¿no? de 600 kilómetros por el que había pasado el vertido, ¿no? de mineral de hierro, y era un poco seguir la historia en ese río. El problema en Alaska con este vertido del Exxon Valdez es que básicamente el petróleo manchó una superficie de costa inmensa. Creo que son más de 1.000 kilómetros de costa, ¿no? Y además muchos de esos kilómetros de costa son inaccesibles, es muy difícil, en algunos casos no hay ni carreteras que lleguen. Es una situación bastante complicada de ver, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo primero fue saber dónde ir, porque bueno, había muchas opciones, había muchas historias de la época de distintas ciudades, de distintos pueblos donde había llegado el vertido. Yo me decidí a ir a este pueblecito que se llamaba Córdoba, es parecido a Córdoba. De hecho, tiene una raíz española, que también es algo que me atrajo un poco del sitio, ¿no? Porque no mucha gente sabe esto, pero los españoles, cuando estaban en Nueva España, el virreinato de Nueva España, que estaba con base en México, se extendía por la zona de California, bastante hacia arriba, o sea, incluso por encima de San Francisco, y algunas misiones, no es que fuera una colonia española, nunca llegó a serlo, pero algunas misiones sí que habían llegado tan lejos como hasta Alaska, ¿no? Y de hecho por eso se llama Córdoba, ¿no? Porque había un señor que se llamaba Córdoba, que había llegado hasta allí con uno de sus barcos, ¿no? Unos barcos de la Armada Española, había llegado explorando ese territorio y habían dejado ese nombre, el nombre de Córdoba. De hecho, había celebrado una misa allí en el año 1700 y pico y tal, y bueno, se quedó un poco ese nombre español en este sitio. Entonces decidí ir a este sitio. Es una aldea muy pequeñita, apenas pues 100 habitantes, 100 y pico habitantes, y bueno, era muy complicado llegar. Tuve que coger 3 aviones para llegar, porque bueno, tienes que básicamente primero llegar a Anchorage, que es la ciudad grande de Alaska, y desde ahí coger una avioneta, que es una avioneta bastante de locos, la verdad. Da mucho miedo volar. Pero bueno, la verdad es que yo creo que acerté con el sitio. Había considerado ir a algún otro sitio también, pero acerté yo creo que con el sitio porque me encontré gente que había estado envuelta en el desastre del Exxon Valdez muy de cerca, ¿no? Y quizás en otros sitios pues se hubiera encontrado pues gente menos, bueno, que había tenido menos contacto, ¿no? Y bueno, la historia al final es un poco parecido a lo que tú contabas, Consuelo. Lo que intenté fue, y más aún siendo una tragedia que había pasado hace tantos años, encontrar a gente que la hubiera sufrido en sus carnes, digamos, que lo hubiera afectado, y a algunos de ellos les seguía afectando, de hecho, y bueno, pues que me contaran, ¿no? Intentar transmitir esa empatía a mis lectores en España o en otros países de lo que significa, ¿no? Que de repente pues tantas toneladas de petróleo, tú eres un pescador en este pueblo de Córdoba o eres pues en el caso de un periodista, bueno, no era un periodista de Villanca, era alguien que prestaba su barco a periodistas, a documentalistas. O sea, había personajes, había indígenas también, porque hay una población indígena grande allí. Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si de repente tú vives en ese entorno paradisíaco, en este estuario de Alaska, que se llamaba el estuario del Príncipe Guillermo, y de un día para otro de repente tu vida cambia, ¿no? Cambia. Ellos no tuvieron que dejar el pueblo, como ocurrió allí, ¿verdad?, en la ciudad que decías, pero su vida cambió de pronto, ¿no? Y luego también pues hay otro punto en común, ¿no?, con lo que contabas, la empresa, ¿no? La empresa, en este caso, pues una empresa poderosísima, ¿no?, BP. Ese petróleo que manchó las costas de Alaska es un petróleo que viene del Ártico y llevan ya bastantes años trayendo petróleo del Ártico. Lo traen por una especie de oleoducto que llega hasta Valdez, que es el pueblo que da nombre un poco al barco. Pero luego, claro, el problema es que ese petróleo hay que sacarlo por el mar, ¿no? Y ahí es donde ocurrió la tragedia. En este caso, la tragedia tenía que ver con ese riesgo, ¿no? El riesgo no estaba tanto en el oleoducto, aunque también en el oleoducto hay algunas brechas y hay vertidos pequeños, más pequeños, pero el problema, el punto débil ahí de esta operación era sacar el petróleo por el mar, ¿no? Y sobre todo sacar el petróleo por este estuario, que es un estuario que es un paraíso natural, es uno de los sitios más hermosos del planeta. Tú imagínate que tantísimas toneladas de petróleo todos los meses salen por un sitio tan valioso, ¿no? Valioso para la economía de la zona, valioso desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Y
claro, y luego no solo eso, sino que ahora, bueno, los petroleros o muchos petroleros tienen doble casco, están más protegidos, pero en esa época, básicamente, si un petrolero encallaba contra un arrecife, que fue lo que pasó en este caso, el petróleo salía, no había ninguna barrera para tapar ese petróleo y en un sitio súper estrecho, ¿no? Donde esto pasa, que es en el arrecife de Blythe, es un sitio muy estrecho donde el capitán tiene que hacer una maniobra relativamente complicada, sobre todo muchos días que hay de niebla, de nieve. Es una maniobra muy difícil. Y bueno, pues tuve la suerte en el viaje de poder hablar con gente que lo había visto, ¿no? La persona que primero aparece en la historia de Vitianca, pues él estaba allí, él estaba en una islita, vivía en una islita con su mujer y con su hijo justo al lado, y esa mañana fue la primera persona que vio el barco, ¿no? Y bueno, pues tiene un valor. El reportaje, por supuesto, tiene más también trabajo de documentación y de ver lo que se publicó en la época, etcétera. Pero hay también varios testimonios de gente que lo vivieron. A mí la verdad es que me impresionó. Yo no sabía que un desastre así puede tener un impacto tan largo, ¿no? O sea, 25 años habían pasado y, por ejemplo, los salmones que, bueno, la pesca de salmón es algo muy, muy valioso ahí en Alaska, los salmones no habían vuelto a desovar en los ríos de este sitio, ¿no? Y, jorín, es que si piensas que han pasado 25 años es realmente, bueno, es descorazonador y te da una idea también de hasta qué punto somos frágiles, ¿no? Y los hidrocarburos, ¿no? Nos hacen frágiles y la dependencia del petróleo, ¿no? Y luego otro punto de conexión que me llama la atención con lo que tú has contado es el punto de vista de la empresa, ¿no? La empresa, evidentemente, yo creo que en Estados Unidos hay alguna salvaguarda más, quizá que en Brasil, pero aún así realmente les salió bastante gratis, ¿no? Al principio intentaron poner la culpa en el capitán, que evidentemente estaba borracho y era un problema. El capitán estaba borracho esa noche y eso quedó acreditado. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, el problema es que no deberíamos depender, ¿no?, de si el capitán está borracho una noche. O sea, debería haber un sistema seguro, ¿no?, que prevenga pues a la sociedad para este tipo de catástrofes, y la regulación no era la adecuada. Los petroleros, como he dicho, los barcos petroleros, como he dicho antes, no estaban preparados, no tenían una seguridad adecuada. Y luego el proceso judicial que hubo después, pues también fue muy descorazonador, porque al final hubo una multa muy pequeña para BP. Vamos, nos puede parecer grande a ti y a mí, Consuelo, pero para la empresa, los beneficios que tiene, pues ahora mismo no recuerdo la cifra, pero era una cifra insignificante, ¿no?, con respecto a los beneficios que... En Brasil no pagaron nada hasta hoy. En Brasil no pagaron nada, porque recorren en la justicia. Pero otra cosa que me llamó atención en tu artículo fue el momento que se rompe, que el petróleo empieza a pasar por el mar, la falta de preparo de la compañía, que pone personas que no tenían condiciones de hacer aquel trabajo, ¿no? Creo que es lo mismo que pasó. Es increíble, es súper parecido a lo que tú contabas. Yo creo que, si no recuerdo mal, BP tenía una barcaza nada más para recoger el petróleo en caso de vertido, y evidentemente la barcaza no daba para recoger todo lo que estaba saliendo, ¿no? Ahora mismo sí, en ese sentido sí que ha servido un poco la tragedia, porque ahora están más preparados, tienen decenas de barcazas como esa para recoger petróleo en caso de un vertido, pero sí, en ese momento, como no tenían nada, básicamente lo que hicieron fue reclutar pescadores, y iban los pescadores con sus barcos sin muchas veces ninguna protección. Muchos sufrieron después enfermedades porque el petróleo es tóxico, claro. Y es realmente increíble, ¿no?, que en un país tan rico como Estados Unidos y con ese poderío, ¿no? Es verdad que Alaska, bueno, pues es un estado complicado, es un estado muy grande, muy poco poblado. Luego también hay una vinculación enorme entre los políticos y las empresas petroleras. ¿Por qué? También, bueno, tiene sentido también, o sea, es verdad, Alaska hay mucha gente que es hippie, que se ha ido allí porque les gusta el sitio, pues es muy bonito. También hay mucha gente que trabaja de la industria del petróleo y hay ciudadanos que te defienden a la industria del petróleo, porque no solo muchos porque cobran de la industria, sino porque también, y esto es una cosa que muy poca gente sabe, yo creo, la industria o sea, cada ciudadano de Alaska al final del año recibe un superávit, una especie de paga extra, que son básicamente los impuestos que pagan las empresas de petróleo por estar en Alaska. Y claro, entonces hay mucha gente que, o sea, le parece relativamente bien que estén, porque dicen, bueno, pues no ha habido demasiados accidentes,
bueno, pues una vez al año me dan miles de dólares que me caen así de repente y bueno, hay gente que todavía defiende a la industria, ¿no? Y bueno, es una cosa compleja, ¿no? Pero aún así lo que demuestra la tragedia es que lo que tiene que haber es regulaciones, no vamos a prescindir del petróleo, evidentemente, es muy difícil, pero tiene Tú que ves, estar muy es lo regulado. mismo. Es lo mismo, por ejemplo, en Minas Gerais, en Brasil. Después de ese terrible desastre, el año pasado hubo otro, se pasó lo mismo con la misma compañía. El otro embalse se rompió y en este se murieron más de 300 personas, porque solo abajo del embalse había un restaurante de la compañía. Ni en esto se pensaron. Pusieron el restaurante en la hora del almuerzo, se rompió el embalse y se mató todas las personas allí. ¿Y qué pasó? Nada. La compañía continúa trabajando, continúa porque es uno de los principales productos de commodities de exportación de Brasil. Entonces, ni los gobernantes, ni incluso ni la población quiere que se cierre, porque dependen de aquello. Y como la compañía sabe que existe esa dependencia, no hace nada para aumentar la seguridad, ¿no? Es terrible. Hay muchas otras como esto que pueden romperse. Imagínate. Claro, ¿no? Y que ha pasado más veces, ¿no? Como explicas, la verdad es que es desolador y, bueno, y nos recuerda también, ¿no? La importancia de un Estado fuerte que regule a estas empresas, porque al final los beneficios son para ellas, pero los problemas que surgen y los desastres que surgen nos los quedamos todos, ¿no? Es un problema para el país, para los ciudadanos esos que contabas, ¿no? Que han sido expulsados de sus casas, pero también para la humanidad, ¿no? Porque son lugares, bueno, Minas Gerais no lo conozco, pero desde luego el sitio donde estuve en Alaska es un sitio maravilloso, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que durante tanto tiempo estuviera. Todavía hay petróleo en las playas, todavía en algunas playas, a mí yo lo he tocado, vamos, me lo ha enseñado David cuando estuve allí, todavía debajo de la arena en algunas playas hay petróleo mezclado con agua, con arena, pero todavía está allí. Y es increíble, ¿no? El descuido que pasa una noche de madrugada y que se queda con nosotros durante décadas, ¿no? Claro. Tú ves el artículo, por ejemplo, de Joseph, nuestro compañero que iba a estar en esta charla. Es lo mismo. La compañía de petróleo peruana que se rompe el tubo, se pone los indios para limpiar y se contamina. A ver, es que es un patrón que, claro, que ocurre en muchos países, porque al final estas empresas miran solo por su beneficio y si no hay un Estado que les obligue y unos inspectores que les obliguen, pues no va a pasar. Ellos no van a mirar más que por eso. Y por eso yo creo que es quizás la moraleja, ¿no? Un poco de tanto de la historia de Joseph como de la tuya, como de la mía, es esa, ¿no? Que necesitamos realmente que haya una regulación, no solo la regulación que esté en el papel, sino que realmente haya inspectores que vayan y se fijen si realmente está pasando, si están construyendo esa cafetería debajo del embalse que decías, si realmente los petroleros tienen doble casco para que no, bueno, por lo menos para minimizar el peligro, si se le hace un control de alcoholemia al capitán del barco, como no ocurrió aquella noche, ¿no? Y bueno, pues desde luego nos recuerdan eso, ¿no? Luego también yo creo en las historias, tanto tu historia como mi historia, desde luego tu historia, a mí en este tiempo, ¿no? Pasando a hablar un poquito de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y sí que recuerdan, ¿no? La importancia, ¿no? De poner al lector bueno, en la piel, ¿no? De la gente que está sufriendo la tragedia que sea, ¿no? Y yo creo que en el caso evidentemente son historias distintas, ¿no? Y no tienen mucho que ver, pero sí que hay un elemento común que es esa empatía, ¿no? Que ves en las buenas historias periodísticas. Yo estoy leyendo muchas estos días, seguro que tú también, Consuelo, y aquí en España están saliendo historias impresionantes, ¿no? Recuerdo una, por ejemplo, de un periódico local muy pequeñito en León, que es mi ciudad, y contaban la historia de este médico de familia que ha muerto por el coronavirus y que estuvo trabajando 23 horas seguidas, ¿no? Una persona que trabaja estando enfermo, ¿no? Ese detalle se te queda, ¿no? Se te queda para siempre, ¿no? Y recuerdas cómo de difícil, ¿no? Ha tenido que ser la situación para tantos médicos aquí en España, que esta persona ha tenido que trabajar tanto tiempo seguido, ¿no? O se ha visto en esta tesitura. Y estoy seguro que tú has visto también historias también en Brasil de este tipo. Es terrible. Lo que vemos aquí
son los enterros, como se dice cuando se enterran Sí, las los personas. entierros, sí, los entierros, sí, Entierros colectivos. Y las familias no pueden acercarse de sus queridos, de sus seres, de sus familiares que mueren. La misma historia, los médicos, las enfermeras, los maqueros, que se van para la línea de frente, pero sin protección, porque parte de los médicos aquí no tienen la protección necesaria. Entonces, es impresionante porque ponen su vida para salvar personas que nunca vieron antes en su vida. Son personas que llegan y no saben quién son, pero están allí a su lado. Esto es una cosa muy, muy, muy impresionante. Sí, impresiona y aquí ha pasado también, ¿no? Los entierros aquí sí que han dejado ir, creo que un familiar, uno o dos familiares de la víctima nada más, pero claro, porque no quieren evitar el contagio, ¿no? De hecho, ha habido varios casos de funerales donde ha habido un contagio enorme, ¿no? Y sí, o sea, es muy dramático, ¿no? Y nos recuerda también la importancia del oficio que hacemos, ¿no? Los periodistas, evidentemente mucho menos esencial que el de los médicos, pero lo estamos viendo en España. En España hay varios medios que han sacado historias desvelando lo que decías, ¿no? Desvelando hasta qué punto médicos y enfermeras están trabajando sin protección, sobre todo en el primer mes de la pandemia, ahora ya un poco menos. Esas historias son necesarias, pues esas historias salen en el periódico, le meten prisa al gobierno, ¿no? Le meten prisa a los políticos, que muchas veces pues si no sale, pues hacen como que no se entera, ¿no? Y también con el caso de los datos, ¿no? Estamos viendo mucha confusión de datos en todos los países, también en España, y estamos viendo buenas historias de periodistas que intentan cuestionar esos datos, que intentan buscar fuentes alternativas y ver hasta qué punto las cifras que está dando el gobierno son reales, ¿no? En España estamos viendo que es muy probable que haya muchísimos más muertos de los que el gobierno está diciendo, ¿no? Y muchas veces tampoco por mala fe, sino porque realmente es muy difícil en esta circunstancia contar, ¿no? Y está pasando en muchos países. Y sí, o sea, yo creo que es realmente un ejemplo muy bueno de hasta qué punto el periodismo importa, ¿no? Porque estamos hablando de una situación muy difícil para mucha gente, de vida o muerte. También crea mucha ansiedad a veces las noticias, sobre todo a la gente mayor. Y tenemos que ser conscientes de eso, de cómo informamos y de cómo, bueno, pues desde luego no es algo que estemos exagerando, es algo muy, muy grave, ¿no? Pero a veces, bueno, intentar igual no llenar los programas de televisión, ¿no? De ataúdes o de cosas que a la gente le pueden hacer mal, ¿no? Psicológicamente es una situación muy difícil. Aquí en España llevamos 2 meses en casa, no salimos de casa. Sí, sí. Tú sabes que yo creo que algunas cosas que son importantes en eso. Por ejemplo, volviendo un poquito para mi historia y tu historia en aquella situación de periodismo ambiental y cómo es necesario poner el componente humano para que las personas entiendan que no se trata de números solamente, no se trata de una situación, un desastre y pronto. Y cómo esto afecta el día a día de las personas. Por ejemplo, un ejemplo chiquito de lo que pasó en mi reportaje en aquella época, en este río, en esta ciudad, unos remadores me decían, fuimos en la víspera de la malegar de minerio, fuimos al río, remamos en nuestros barcos y nos despedimos del río porque sabíamos que no podíamos más estarmos en el río. Como tú, había un personaje que decía, no eran orcas, no eran aves, yo sabía quién era aquella orca, aquella ave, yo las conocía. Y ahora, por eso que en esta situación ahora, volviendo al caso de coronavirus, yo creo que la prensa está haciendo un papel muy importante porque está contando, está poniendo los números, pero también mostrando que atrás de cada número, atrás de cada muerte, hay gente como nosotros, ¿no? Esta gente está sufriendo la angustia y todo. Y otra cosa que es muy importante en este trabajo, no solamente mostrar este drama humano, que es fundamental para que las personas empaticen. Esto puede pasar conmigo, eso no es solo con él, eso es la humanidad, es ser humano, pero también el servicio. Ese es un papel fundamental, esto me orgullo muchísimo lo que está haciendo la prensa brasileña,
aunque el presidente de la República todo el tiempo nos ataca, nos dice que estamos exagerando, que la prensa es una prensa mentirosa, que eso no pasa, que no es tan grave, pero la parte de la población no entendió la gravedad, está viendo las muertes, y es muy importante que comprendan también que estén en casa y pasaron a confiar más en la prensa. Porque nosotros discutimos muchísimo en Reuters, en un momento, había una falta de credibilidad en la prensa alrededor del mundo por las redes sociales que tomaron nuestro papel como periodistas, pero ahora es una cosa que me sorprende, es muy gratificante que aquí en Brasil lo que estamos viendo es que la población ahora confía más. La prensa ganó una credibilidad por mostrar, por poner servicio, ¿no? Porque somos reportajes de servicio. No hagas eso, limpia tus manos, protégete. Todo ese reportaje de servicio, ¿no? Y ahora es muy gratificante ver que la población, a pesar de las fake news, está buscando los medios oficiales para tener certeza de lo que nos está pasando, ¿no? Es muy gratificante. Es exactamente así y lo estamos viendo en todos los países, Consuelo, y las cifras de visitas que están teniendo los medios digitales en el último mes son impresionantes, más que en ningún mes de la historia. Las cifras que salieron aquí en España el otro día de Comscore, todos los grandes medios, los medios realmente fiables en España han subido las visitas 40, 50, 60% con respecto al mes anterior. Eso es un signo, también la televisión, por supuesto, es un signo de que la gente está hambrienta de saber, en una situación súper incierta, súper difícil, una situación de vida o muerte. Y efectivamente, en muchos países la gente se fía más de los medios, se está fiando más de los medios que de los gobiernos. Y bueno, Estados Unidos es un caso muy evidente, Brasil es un caso, estoy seguro, muy evidente, aunque no tenemos todavía cifras. Y es una oportunidad para los medios, para los periodistas, tener esa confianza, ¿no? Y ganarnos esa confianza en un momento tan difícil y tan importante, ¿no? Para tanta gente. Es una oportunidad que tenemos después de estos últimos años, bueno, pues donde hemos sufrido reveses y hemos tenido problemas. Desde luego esta crisis es, como siempre, con las crisis, es una oportunidad, ¿no? Y yo creo que muchos medios y muchos periodistas la están aprovechando bien y ojalá esto cale, ¿no? Y la gente comprenda hasta qué punto es importante tener una información fiable que va más allá, ¿no? De lo que te manda tu tío o tu amigo por WhatsApp, ¿no? Que muchas veces no es fiable. Y en ese sentido, yo creo que algunos de nuestros colegas de fact-checking están haciendo un trabajo excepcional de checaje, ¿no? De datos, porque es un virus nuevo. Sí. No sabemos exactamente lo que es. Estamos intentando aprender lo que está pasando, pero la dificultad de checar para saber no es fake, esto no es verdad, es un trabajo muy importante lo que los periodistas están haciendo ahora. Esto me orgullo muchísimo de ser periodista en ese momento. Claro, es una tragedia, pero de ver cómo mis compañeros, muchos también, están en las calles, también es peligroso también, están en contacto. Van a los hospitales, pero están allá para contar una historia, para decir, no, mira, esto es peligroso, mira, esto es verdad, eso no es una ilusión, no es que un gobierno diga que no, esto no pasa, no, esto está pasando, mira, aquí en Brasil, Manaus, la capital de Amazonas, no hay más hospitales, las personas están muriendo, eso no es una gripe, ¿es gripe? ¿Cómo se llama? Gripeciña, sí, la gripeciña, ¿no? La gripeciña. No. Entonces, yo creo que hoy la población comprendió por la prensa, por lo que pasa, por nuestro trabajo, que es serio, es muy serio, cómo es importante el trabajo de la prensa en este momento, ¿no? Sí, completamente. Y coincido contigo, ¿no? El trabajo de los fact-checkers está siendo impagable en unas condiciones muy, muy difíciles y les está llegando una avalancha. O sea, aquí en España el fact-checker que tenemos, que es Maldita, está recibiendo unas 2.000, es increíble, 2.000 cada día, 2.000
bueno, 2.000 informaciones que la gente les pide que chequen cada día. Realmente es una avalancha, es muy difícil. Evidentemente tienen que elegir y eligen pues viendo qué es lo que se están moviendo más o menos. Pero es muy complicado. Y luego, en España, lo que está ocurriendo también, que supongo que les pasa también, ha dicho en Brasil, es el ataque, ¿no?, de la extrema derecha en el caso de España, a veces también de otros partidos, pero en el caso de España la extrema derecha está atacando a los verificadores, a los fact-checkers, y les está acusando de censurar los contenidos que ellos producen, ¿no? Que evidentemente nadie censura nada, lo que están diciendo es que son falsos, ¿no? Pero a ellos les está doliendo porque, bueno, pues como estas organizaciones de verificación tienen acuerdo con Facebook, pues esas, digamos, la gente a la que llegan las publicaciones de estos partidos disminuye. ¿Por qué? Porque las cosas que están publicando son falsas y aparecen como falsas y nadie quiere ver algo que sea falso, ¿no? Claro, bueno, claro. es realmente un mérito enorme, ¿no?, tanto por la avalancha de desinformación que están sufriendo como por esos ataques, ¿no?, que estamos viendo en Brasil, en España, en Estados Unidos, en muchos otros sitios. Porque esas informaciones falsas son un riesgo. Personas pueden morir con estas informaciones. Aquí estamos teniendo una guerra entre el presidente que quiere abrir para que las personas vuelvan al trabajo. Entonces vivimos un momento muy tenso, incluso para la prensa, porque tenemos al presidente decir, no hay riesgo, es solo para los más viejos, pueden volver al trabajo. Y el ministro de la Salud, no, es un riesgo, no salgan de casa, imagina. Entonces, en el mismo gobierno. Sí, pasa en Estados Unidos, está Fauci está hablando con Trump, y es un poco la misma dinámica, sí, la verdad es que... Entonces, los que soportan, apoyan al presidente, ahora atacan los periodistas en las calles. El otro día casi que una moto se atropelló una periodista, porque están a mentir, podemos volver a trabajar, el presidente dijo eso. Eso es terrible. Sí, es terrible cuando no te puedes fiar, ¿no?, de tu propio gobierno. A ver, aquí, hombre, somos más afortunados, ¿no?, en Brasil no estamos viendo ese problema tan grave, ¿no?, de tener un presidente que básicamente hace discursos todos los días en contra de la ciencia, ¿no?, y al que, por cierto, por primera vez en la historia se ha ganado el honor de ser el primer presidente, el primer líder mundial al que Facebook y Twitter y YouTube le han cortado el discurso porque estaba diciendo tonterías, básicamente, ¿no? O sea, no tenemos ese problema tan grave, pero estamos viendo también que el gobierno español, que es un gobierno de izquierda, un gobierno democrático en todas sus formas, pero sí estamos viendo que es muy controvertido ahora mismo en España porque está intentando controlar lo que se está moviendo en redes sociales, y también están haciendo como una lista, están ordenando a la policía que haga una lista de los posts críticos con el gobierno. Y realmente es algo increíble, ¿no?, que eso esté pasando en una democracia, y hay muchas protestas, han publicado artículos. No estamos, ni mucho menos, ¿no?, en el escenario de Hungría o de Brasil o de otros países, ¿no?, que tienen líderes mucho más peligrosos, pero sí que yo creo que es una situación en todo el mundo donde estamos viendo que pues los gobernantes, algunos de una manera muy, muy cruda, ¿no?, como el caso húngaro, otros de una manera más liviana, pero todos los gobernantes están intentando acumular más poder, ¿no?, con la excusa de la pandemia, algunos motivos de una manera razonada y lógica, porque el gobierno necesita más poderes pues para proteger la salud, pero es un peligro, ¿no?, para la libertad de expresión y la libertad de prensa ahora mismo, porque todos los gobiernos del mundo están ganando poderes y una vez que los ganan es muy difícil quitárselos, ¿no? Y bueno, pues en España no estamos viendo los excesos, ¿no?, de Bolsonaro, pero sí que la gente está muy, sobre todo la gente en la profesión, no está muy celosa de esa independencia y de esa libertad de prensa. Y bueno, pues estamos viendo movimientos un poco autoritarios que no nos gustan, ¿no?, a los periodistas. Y estoy seguro que en otros países lo estamos viendo en Venezuela, ¿no?, que han arrestado a 2 periodistas por cubrir casos de COVID. Estamos viendo en Nicaragua cómo el gobierno está negando completamente la epidemia. En fin, es un momento, bueno, caso de México, ¿no?, que es completamente una locura, ¿no?, lo que está haciendo López Obrador. Estamos viendo ese tipo de cosas. Y es importante, de nuevo, ¿no?, que los periodistas informemos de eso también, ¿sabes? Es una cosa importante también que estoy viendo en Brasil, que es la prensa que durante un tiempo entró en el juego de Bolsonaro, que hacía una información, la prensa iba y daba atención a aquello. Ahora
la cosa está completamente despolitizada. No es eso, estamos mirando solamente la ciencia, es eso, es eso. No se discute más con el presidente, con las cosas que dice, con sus ataques. No, estamos enfocando en esto. Eso está pasando aquí y está pasando en Estados Unidos, y yo creo que el riesgo que corremos en los próximos meses es que, pues ahora mismo la discusión es científica, lógicamente, y eso está en el centro, pero claro, a medida que esto vaya pasando, o que el tiempo vaya pasando, la discusión va a ser más política, porque la discusión va a ser la discusión de exactamente qué sectores abren, exactamente qué regiones pueden abrir, qué ciudades pueden abrir, quién puede salir a la calle, la gente mayor no, la gente joven sí. Cuando empecemos a ver ese tipo de discusiones, que son discusiones ya más políticas o económicas, ahí vamos a empezar a ver más problemas, yo creo. Porque sí, ahora mismo es cierto, no es la ciencia y la ciencia nos está guiando, pero no, la gente no va a poder quedarse en casa todos los días en los próximos 18 meses, ¿no? Vamos a empezar a ver decisiones, y las decisiones serán polémicas y serán difíciles, y eso va a crear, yo creo, mucho estrés para políticos y para periodistas a ambos lados del océano. Sí. Estoy viendo a Lisa ya, seguro que tiene alguna pregunta. Sí, Consuelo y Eduardo, ¿qué les parece si le damos paso a las preguntas? Bien. Sí, ¿me están escuchando bien? Sí. Vale, pues les cuento que tenemos una pregunta por acá sobre el tema de periodismo medioambiental. En un momento ya se les leo. Es de Alexander Rojas y pregunta: ¿por qué los periodistas que cubren temas en medio ambiente son los más vulnerables a las amenazas? ¿Cómo podemos trabajar para cubrir estos temas sin ser perseguidos? Oh, qué pregunta, es difícil esta, Consuelo. Venga, dispara. Empieza tú. Bueno, imagina que en Brasil la situación es muy, muy, muy complicada en este momento con las nuevas políticas del presidente, que acusa a la prensa y él acusa a las organizaciones no gubernamentales. Entonces está más peligroso ahora de hacer esas coberturas, porque cuando un presidente o un ministro autoriza que se ataque, autoriza que se, por ejemplo, que se haga mineración en la tierra indígena o que las invada, que cree que eso es normal. Entonces, es una especie de permisión para que se ataque a todos, incluso a los periodistas. Ese es un momento difícil para los periodistas, pero yo creo que tenemos que, es de nuestra profesión, no hay otra salida. Tenemos que buscar, que denunciar, que buscar ayuda y con quien pueda darnos soporte, porque el riesgo vamos a correr. Pues no solo en periodismo ambiental, por ejemplo, pero los periodistas aquí en Brasil que hacen cobertura de violencia están muy expuestos, pero esta realidad es la nuestra. Tenemos que denunciar lo que pasa e intentar tener un soporte internacional incluso para denunciar esto, pero claro que corremos el riesgo, no sé cómo decir, si hay cómo protegernos, claro, evitar de nos exponernos de más si percebemos que estamos en situación de peligro, buscar ayuda, pero los ataques yo creo que son inevitables. No sé lo que piensas, Eduardo. Sí, es inevitable, entiendo. Yo creo que hay herramientas, ¿no? La unión con otros colegas, yo creo que es importante, ¿no? Buscar la solidaridad pública, ¿no? De otros colegas y de otros medios en lo posible. En muchos países lo estamos viendo en Europa del Este, por ejemplo, donde hay medios que se apoyan unos a otros, ¿no? También buscar en la medida de lo posible la protección, o al menos el altavoz, ¿no? De las organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas, como Reporteros Sin Fronteras, otras organizaciones, al menos que ese caso se conozca, ¿no? Fuera de tu país. Y sí, es complicado. Evidentemente hay países, en España somos muy afortunados. Yo no voy a dar un ejemplo de nada, ¿no? Porque somos un país relativamente afortunado. Hasta hace unos años, en el País Vasco, en el norte de España, mataban a periodistas por informar sobre ETA, sobre la banda terrorista ETA. Eso acabó, gracias a Dios, y ya no ocurre.
Pero evidentemente hay muchos países, muchos de nuestros países hispanohablantes donde eso todavía pasa y es un problema muy grave, ¿no? Y yo creo que un poco la mezcla de eso, ¿no? Solidaridad de colegas, solidaridad de organizaciones internacionales y en general que se haga público, ¿no? Si hay presiones, si hay amenazas, que se haga público no es un seguro contra nada, pero yo creo que lo hace un poco más difícil, ¿no? Fijaos lo que ocurre con María Ressa, por ejemplo, en Filipinas, ¿no? A la que todos conocemos ya, ¿no? Y yo creo que María Ressa es, ojalá, ¿no? Un poquito intocable ya, ¿no? Porque ahora mismo sufre una presión tremenda en Internet, siempre que habla, evidentemente necesita seguridad, pero yo creo que el hecho de que se haya hecho ese perfil tan nítido, ¿no? Se conoce en todo el mundo su caso y el caso de Rappler, ha ayudado y va a ayudar a que el régimen pues se lo piense antes, ¿no? De ir contra ella más allá de lo que ya le... Claro. Y yo creo que Reuters tiene un programa también, ¿no? Para protección. Sí, ahora estamos creando un fondo para ayudar a periodistas pues que tienen problemas y que sufren presiones y para darles becas para que se vengan un poco al Instituto Reuters, a Oxford, como hiciste tú, Consuelo, como hice yo, y sí, estamos anunciándolo pues en el próximo mes. Elisa. Sí, en esa misma línea, Raquel Sapiens pregunta si ustedes utilizaron algún mecanismo cuando estaban cubriendo los temas con el proyecto con que fueron finalistas del Premio Gabo, y si usaron algún mecanismo de seguridad después de su publicación. Bueno, en mi caso, la verdad es que no sufrí ningún ataque, ¿no? de BP. Es verdad que era una historia vieja, o sea, bueno, y yo creo que libertad de prensa todavía no era la época de Trump en Estados Unidos y ni siquiera ahora creo que está la cosa tan mal, aunque es cierto que, bueno, evidentemente la dialéctica de Trump pues es un problema y ha supuesto problemas para periodistas en Estados Unidos, pero yo creo que esta es una pregunta más de consuelo, quizá, porque yo no sufrí presiones en ese caso. Yo tampoco. Tuve todo espacio para hacer. Yo me quedé haciendo esto, estuve en la región por 4 meses, y tomaba el tren, iba parando en la ciudad, hablando con las personas, pero no sufrí ninguna amenaza. Es claro que, más que eso, yo creo que Eduardo también pasó por eso. Lo que sufres emocionalmente, el impacto emocional. Cuando tú te deparas con situaciones tan dramáticas, no solamente por las personas, por ver la naturaleza destruida, los bichos, las plantas, toda esta destrucción, eso nos toca de una manera terrible. En este momento es muy importante tener un editor para compartir contigo, para que tú puedas hablar, para que tú puedas decir, estoy sufriendo, porque es terrible ver las personas a sufrir tanto, los bichos, las plantas, todo, esta destrucción. Pero alguna amenaza personal, no lo sufrí. Sí, qué importantes los editores. Tenemos otra pregunta. Perdón. Sí. Sí, decía que tenemos otra pregunta de Juana Callejas. Dice, ¿qué esperan los ciudadanos en este momento del periodismo ambiental? Desde su perspectiva, ¿cuál debería ser lo que guíe este periodismo en estos momentos? Claro, en estos momentos es complicado porque solo tenemos una historia ahora mismo en todos los periódicos, ¿no? Que es la historia del virus y es difícil hacer sitio para otras historias. Es verdad que hay una conexión, o puede haber, algunos expertos dicen que puede haber una conexión, por ejemplo, con la contaminación, ¿no? Y ha habido algún estudio que ha dicho que los sitios o ciudades más contaminadas, como Madrid o Milán, pueden haber sufrido más o al menos tener más muertes precisamente por la contaminación que hay, ¿no? Pero sí, es complicado ahora mismo, es complicado porque todos estamos en una historia, ¿no? Que es la historia de la pandemia y es muy complicado hacer sitio a otras historias. Pero bueno, es un poco lo que hemos hablado antes, o sea, esto pasará y bueno, no va a pasar enseguida, pero por lo menos se va a atenuar en los próximos meses y vamos a empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Y yo creo que lo que sí es interesante es la manera en la que el mundo ha reaccionado, al principio despacio, pero después muy rápido, ¿no? A lo que estaba pasando, porque lo ha percibido como una amenaza, como una emergencia, algo realmente importante, ¿no? Y creo que fue Alan Rushbridger, el que fue director de Guardian, que decía otro día, este problema de la pandemia es bueno como verlo como una especie de ensayo general, ¿no? Del cambio climático. Esto es lo mismo que va a pasar
con el cambio climático, pero a cámara rápida, a cámara lenta, ¿no? En el caso del cambio climático va a pasar a cámara lenta, pero vamos a sufrir un impacto muy grande, ¿no? Y claro, yo creo que ahí está el papel del periodista, ¿no? De cómo transmitir de la mejor manera posible, pues empatizando con esas víctimas de lo que está pasando, etcétera, cómo transmitir esa urgencia, ¿no? De la mejor manera posible, una situación que no nos parece urgente, que pasa como nos pasaba con el coronavirus a todos en enero, que lo veíamos ahí en China y parecía que no nos iba a tocar, ¿no? Yo creo que el cambio climático es igual, en algún momento va a llegar, las consecuencias en algunos países antes, en otros después, pero va a llegar y las vamos a sufrir y es muy difícil hacer que el lector comprenda eso, ¿no? Y bueno, pues ahí está, esa es un poco la misión que tenemos, supongo. No sé cómo lo ves tú, Consuelo. Sí, yo creo que ahora estamos solamente tratando de esa cuestión de coronavirus. Es muy difícil tratar de otra manera, pero cuando estábamos en Oxford, una discusión que tuvimos allá, yo creo que es muy importante, es sobre cómo tratar este asunto del medio ambiente, porque de tanto hablarmos, y esta es una realidad, es una tragedia, pero mucha gente se quedó con tanto miedo que no quería más oír hablar sobre aquecimiento global, sobre nada de eso. Entonces tuvimos unas discusiones importantes en Reuters Institute sobre eso. Cómo tratar eso, cómo no afastar la población, porque la sensación es, si tú creas un miedo, un terror tan grande, en algunos momentos lo que puede hacer es que las personas tendan a negar. No quiero saber más, es tan horrible, no puedo hacer nada, no quiero más saber. Entonces, la alternativa sería, hay una manera de decir, oh, mira, esto es terrible, pero si pudiéramos hacer esto, podemos evitar que eso ocurra. Entonces, llamamos a las personas para nuestro lado. Hay una cosa que puedas hacer, porque el peor que puede pasar es cuando las personas dicen, no puedo hacer nada, entonces no quiero más ver. Entonces, eso es una discusión que estábamos teniendo en Reuters y ahora está un poco interrumpida por esa cuestión del virus, pero creo que es una discusión que tenemos que volver a tener, ¿no? Sí, es súper importante, efectivamente. Yo tengo tiempo para una pregunta más, Elisa, porque tengo otro seminario, aunque no lo creas, dentro de 10 minutos. Vale, pues para finalizar entonces hay una pregunta de Gerardo Alvarado y dice que si ustedes creen que el periodismo ambiental ha ganado espacio dentro de la redacción o hay que seguir dando la pelea. Pues hombre, yo creo que hay que seguir dando la pelea, la verdad. Y mira, pasa una cosa con el periodismo medioambiental, yo creo que pasa una cosa como con el periodismo de salud. Yo trabajé en El Mundo muchos años, es un periódico muy grande en España, durante 15 años, y El Mundo tenía la mejor sección de salud de España. Yo no sé si había igual, casi 15, 20 periodistas, colaboradores, y era magnífica, la verdad es que era muy buena. Y esa sección, ha habido varias rondas de recortes, varias tandas de recortes en los últimos 10 años en el periódico, se ha despedido mucha gente, se ha ofrecido que se vaya mucha gente, y esa sección está diezmada. De repente llega una pandemia y el periódico, que tenía una sección con muchísimos periodistas especializados en salud hace muchos años, pues ahora tiene muchos menos. Están haciendo un buen trabajo aún así y todos los días sacan buenas historias, pero es un buen ejemplo, ¿no? De cómo una sección aparentemente pues superflua quizá, o no, al menos no tan esencial, igual como la política o como otras secciones que nos parecen a veces más esenciales, de repente pasa algo grave y bueno, pues la necesitas, ¿no? La necesitas porque es realmente, y yo creo que con el medio ambiente puede pasar algo parecido, ¿no? Y vamos a ver crisis ambientales muy graves en los próximos años y muchos periódicos o han prescindido de esos periodistas o los tienen en una esquina o les ponen a cubrir otras cosas. Creo que evidentemente es un error. En Brasil estamos invirtiendo mucho en periodismo ambiental y Piauí, mi magazine, por ejemplo, tenemos un experto en esto y hace grandes artículos, pero yo creo que hay una preocupación muy grande de la prensa brasileña con el medio ambiente. Están dando más espacio para hablar sobre eso, porque es un momento fundamental esta discusión en Brasil, cuando el medio ambiente está tan sobre ataque. Vale, pues ya son las 11:19 en Colombia. Quiero darle muchas gracias a Ricardo y a Consuelo por esta charla tan interesante,
fueron muchas personas las que se conectaron y las que nos enviaron preguntas, pero bueno, lamentablemente por el tiempo no podemos atenderlas todas. Así que muchas gracias a ustedes por su participación, a Joseph, que desde un principio se mostró muy interesado en asistir, pero bueno, como sabemos tuvo inconvenientes de último momento y por eso no nos estuvo acompañando en esta charla. Gracias a Consuelo y a Eduardo por estar acá con nosotros. Gracias.